Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este jueves que es 26 de mayo del año 2022. Tertulia 3-1. Una a distancia, 3 acá. Así que voy primero con Cecilia Eguiluz, que está otra vez allá en Salto, después de haber bajado a la capital hace unos días. Buen día, Cecilia. Buenos días, un saludo a todos, especialmente a Alberto, que hacía bastante que no interactuábamos en la tertulia, así que un saludo a todos. Alberto Volonté, invitado, ha estado en las semanas anteriores en la mesa de los viernes, hoy cambia, hoy se ubica en esta. Le agradezco que haya aceptado esa propuesta. Buen día, Alberto. Buen día a todos. La verdad que el que está feliz de estar entre ustedes soy yo. Bueno, al lado de él, Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Y enfrente, o mejor dicho, en diagonal, Esteban Valenti, buen día. Buenos días, estoy muy contento de estar con mi amigo Volonté porque realmente hace muchos años que somos amigos. ¿Ah, sí? La discrepancia, la diferencia no importa. Somos amigos. Tendrían que haber filmado el encuentro de los dos acá afuera. Romina sacó alguna foto, sí. Así que supongo que en las redes algo que le haya salido mal, pero... Contalo. ¿Qué pasó? No, el encuentro de Esteban valorando el traje de Alberto. Claro. Así, porque Alberto vino con toda la pinta, que no le falta nada. Vino vestido de italiano. Otras veces eras tú el de... Y Valenti ha abandonado, después de su viaje, el traje para las tertulias. O sea que Alberto ahora viene a marcar la diferencia. Después que viene vengo de Príncipe de Gales, ¿no? Sí, más te vale. Bueno, saludados que fueron, establecida la cordialidad, recordados muchos hechos del pasado, anécdotas, ya estaban poniéndose a conversar, los tuvo que parar. Bueno, el mate quedó pronto, la matera a un costado. Podemos empezar, vamos al primero de los temas. La Asociación de Abogados Penalistas defendió ayer al fiscal de delitos sexuales de cuarto turno, Raúl Iglesias, que denunció que el fiscal de corte, Juan Gómez, afectó su independencia técnica cuando de hecho cuestionó su decisión de archivar unas 220 causas, la decisión que tomó apenas asumió en la Fiscalía a principios del mes de mayo. En una carta pública, la Asociación de Penalistas criticó al fiscal de corte por haber recibido a la Intersocial Feminista, que en las últimas semanas viene objetando la gestión de Iglesias por la decisión de archivo de causas. En esa misiva, la gremial de penalistas expresa su preocupación ante acciones adoptadas por distintas organizaciones, grupos de presión u operadores que habrían sido admitidas por la Fiscalía General y podrían constituir una indebida afectación de la independencia técnica de los fiscales. Para esta asociación de abogados se ha generado una campaña de desprestigio por determinados sectores que defienden una ideología contra un fiscal que públicamente solo ha manifestado su voluntad de interpretar el derecho de acuerdo a los principios constitucionales, entre los que se destacan el de igualdad y el del debido proceso. Días atrás, el fiscal de corte, Juan Gómez, pidió información al Departamento de Políticas Públicas de la Fiscalía General de la Nación acerca de las causas archivadas por la resolución del fiscal Iglesias. Por respeto a la gente que hace una denuncia, siempre sería conveniente que un fiscal investigara lo que se está denunciando, comentó Gómez en una de sus apariciones públicas. Iglesias, por su lado, lo dijo hace un rato acá en Perspectiva, explicó que tomó esta decisión por la imposibilidad de continuar con la indagatoria, ya que en esos casos, por ejemplo, no se pudo ubicar a los testigos, a las víctimas o se perdió la evidencia. Iglesias dijo, por otro lado, que Gómez cedió a las presiones de la Intersocial Feminista y que se entrometió en su independencia técnica. Bueno, los escucho a ustedes. Martín, ¿empezamos? Sí, una primera cuestión. Escuchando la entrevista de hoy que le hicieron recién, el fiscal dijo mucho menos cosas que las que había afirmado antes. Preguntado sobre los mismos asuntos, se ve que no solo él es abogado, sino que tiene algún abogado que le dijo para la mano, porque el disparate que hizo de plantear que una víctima puede terminar en el proceso judicial como una victimaria, no lo afirmó acá. Acá dijo, bueno, planteé una de distintas opciones, claro. En términos lógicos es verdad, todos podemos terminar siendo denunciados y aparecer como imputados, pero ustedes imagínense si, que ya lo hizo el ministro del Interior los otros días en unas expresiones de las menos felices que he escuchado en este periodo de gobierno, un jerarca, hablando de una familia y de los no antecedentes, porque no tenía antecedentes, pero entonces ustedes imagínense si ante cada caso un fiscal dijera, bueno, pero
¿Qué dijo de esa familia? Dijo de la familia que no sabía cómo había logrado su nivel de bienestar, etcétera, una cosa... Que no era lícita. Exacto, pero lo que digo es, imagínense si los fiscales ante cada denuncia dicen, bueno, pero esta persona que denuncia una rapiña puede ser el rapiñero. O esta persona, esta familia que denuncia un asesinato a un familiar puede en realidad tener que ver con el asesinato o puede ser acusado. Es un disparate. Eso lo dijo a propósito del caso llamado de violación grupal en el Cordón, donde la víctima, decía el fiscal, podría eventualmente ser imputada por el hecho de que uno de los hombres participantes de esa relación sexual grupal tenía 17 años, ¿no? Y ayer escuché una entrevista a una de las abogadas que patrocina a la víctima, nombrando una figura jurídica, tenemos varios abogados en la mesa, podrán asistirme en eso, en donde decía, bueno, citó parcialmente la norma, porque esto de la presunción de relativa, es una presunción relativa de que puede haber abuso solo por la diferencia de edad, aplica para personas hasta 15 años y el joven, el adolescente del que estamos hablando tiene 17, o sea, ahí tendría otro problema hasta en términos legales el fiscal. Yo por último quiero decir, para terminar esta primera intervención, el fiscal debería saber que las víctimas de delitos sexuales, en la enorme mayoría de las veces, denuncian mucho tiempo después. Hay gente que incluso termina dándose cuenta que fue abusada en su niñez, después de haber pasado procesos de trauma muy grandes, mucho tiempo después. Entonces, se denuncia mucho tiempo después. La posibilidad de obtener pruebas, cuando se demora la denuncia o se posterga la denuncia, disminuye mucho, y por tanto no estamos hablando de un delito que sea asimilable a la investigación de un robo a un almacén o a un banco. Tiene que ver con otras cosas. Y digo sí, que si a alguien le pasa o tiene algún familiar que denuncia, ojalá que no se encuentre con un fiscal como este fiscal en su causa, porque la verdad es que me parece que ahí las recomendaciones de no te metas en esto que puede salir peor, lamentablemente con este tipo de fiscales tendrían sentido. Bueno, decía Martín que en la mesa hay varios abogados, 2 concretamente. Vamos a escuchar primero a Cecilia. ¿Cómo se ha estado siguiendo toda esta discusión en torno a este fiscal? Bastante de cerca, Emiliano, porque en realidad primero me parece que se cruzan varias cosas, ¿no? Por un lado, esta cuestión de defender la independencia técnica, la cual estamos todos de acuerdo. O sea, no creo que haya como un bando que no defiende la independencia técnica y otro que sí. Me parece que sería un poco absurdo. Creo que todos sabemos, y sobre todo los que somos operadores del derecho, que es una de las bases fundamentales, y de hecho tenemos discusiones a diario a veces con los fiscales por los temas de fondo, pero no significa que uno interfiera en la independencia técnica. Ahora, eso no tiene nada que ver con creer que porque haya una independencia técnica no existe un jefe. O sea, el fiscal general es el jefe. Y el fiscal general de oficio, o porque entendió un planteo, o porque empatizó con lo que se le planteó, perfectamente puede pedir las informaciones que le parezcan. El problema además, que me parece a mí, es que están presumiendo que va a haber un resultado distinto al que hizo el fiscal al principio, y por eso sale todo este tema de la defensa. O sea, pedir una información a un subordinado, que es el otro fiscal, es algo que normalmente debiera hacer la fiscalía. Nos pone en un punto de discutir varias cosas que tiene el proceso penal actual, ¿no? Pero no implica que por eso se intervenga en la independencia técnica que tiene el fiscal. Se pide una explicación. Yo, la verdad que no entiendo que este fiscal tiene como una cuestión mediática importante que ha surgido ahora en este último tiempo, y que ha dicho muchas cosas. Comparto con Martín que dijo muchas cosas y después como que no las está reafirmando de alguna manera en las nuevas notas, pero yo la verdad que entiendo que cuando uno pertenece a una organización, y en este caso el Ministerio Público, uno sabe el nivel de responsabilidad que tiene. Y una de las cosas que puede pasar, perfectamente como pasa en todos lados y como pasa en las fiscalías muchas veces de oficio, no se necesita que nadie diga, che, podemos revisar esto, que acá hay 300 casos archivados, y que se salió a decir además, ¿no?
salió a decir como una cuestión que casi parte de su currículum, ¿no? En pocos días archivé 300 casos, bueno, vamos a revisar. Me parece que es algo normal y que debe pasar siempre en la administración y también en el Ministerio Público, y bajar un poco los tabúes en ese sentido. El doctor Iglesias decía más temprano en la entrevista que tomó esa decisión en los primeros días al frente de esta fiscalía como una medida elemental a efectos de ordenar su trabajo, ¿no? Con su equipo quiso saber dónde estaban parados en la medida que estaban asumiendo en una fiscalía diferente y bueno, revisaron en qué consistían esos más de 900 casos que tenían entre manos, que teóricamente tenían entre manos, ¿no? Y bueno... Está bien, pero Emiliano, cada vez que hay un cambio de fiscal en cualquier lado, y no importa que sea una fiscalía especializada, lo primero que se hace es eso. De hecho, el fiscal que se va, lo primero que hace también es intentar cerrar todo lo que tiene pendiente. Y el fiscal que entra es revisar todo lo que tiene. O sea, no por eso, yo no he escuchado a los fiscales que salgan a la prensa a decir cerré tantos casos, no cerré tantos casos. Y más en este tipo de delitos, que Uruguay tiene una potencial carga de penas hacia los delitos que tienen que ver con los bienes y lo patrimonial y no sobre este tipo de delitos que siempre son más difíciles y más difíciles de probar y que tienen características especiales. Bueno, entonces, él mismo contaba que cuando asumió el destino anterior, la Fiscalía Especializada en Violencia Doméstica tomó una decisión similar. Tenían 1.400 casos en aquel momento en esa fiscalía, ¿no? Es que nadie está evaluando, me parece, si eso está bien o está mal. Hay un planteo de pasó tal cosa, bueno, revisemos, el fiscal de corte entiende que hay que revisarlo, él es el jefe administrativo. Eso no tiene que ver con la independencia técnica, bien, desde mi punto de vista. ¿Quién va ahora, Alberto o Esteban? La verdad que para mí lo primero que me encanta es escuchar. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando uno escucha buenos razonamientos, como el de Martín, aunque alguna cosa no comparta, pero es un buen razonamiento, y uno empieza a pensar. Tú de tu salto natal mantenés esa transparencia y claridad que ni a tu edad yo la tuve. Ahí le habla a Cecilia. Sí, a Cecilia, que debo decir que hablaste como una abogada moderna. Yo soy un abogado antiguo. Ah, bueno, entonces... No, en el año 1987 entré a la UTE, cerré mi estudio. Y quedé con un par de actividades fijas que no eran dependientes de un estudio privado. Y en el año 95, cuando las circunstancias públicas me llevaron a tener otra actividad, en ese momento como presidente del directorio, terminé con la profesión. Y me jubilé. ¿Esto qué quiere decir? Que hay cantidad de cosas que no son de mi tiempo. Esta es una. El derecho siempre fue algo misterioso, reservado, que hasta para hacer justicia, sobre todo en la disciplina penal, se consideraba que el secreto era fundamental para dar garantías a las partes. La reserva del expediente, eso era sagrado. Hablar con un juez, cuando yo ejercía la profesión, era muy difícil. Mi padre, que era abogado, me decía: tú hablá en la baranda con un funcionario, di a ver si te dejan ver el expediente, no hables con el juez, porque era, además de un respeto, prácticamente algo que uno consideraba que era transgredir el derecho. Ahora sucede que estas reformas, que no son de acá, son universales, han transparentado el derecho. El mundo moderno lo obliga, es decir, la gente quiere saber. Me estoy acordando de la frase de qué se trata de ayer, 25 de mayo. La gente quiere saber de qué se trata y es legítimo. Entonces, hoy en esta tertulia se está tratando un tema, estamos tratando un tema que hace unos años era impensable que estuviéramos hablando de qué dijo el fiscal, imposible. ¿Es bueno? Es bueno. Ahora vamos a analizar algunas cosas. Te lo dejo para dentro de unos minutos. Como introducción vino Fenómeno, ahora le doy a Esteban. Bueno, está de más, pero lo voy a hacer explícito. El mío es un análisis político, por eso lo trajiste tú a esta mesa y lo hago claro. Y es político porque el fiscal se encargó de transformar todo el tema de su fiscalía en un hecho público. Primero opinó en los medios y después actuó judicialmente.
Por lo tanto, yo a veces estaba dudando si estaba en Uruguay o en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos los fiscales de distrito, en este caso un fiscal especializado, son elegidos. Por lo tanto, es notorio que tienen una relación con la opinión pública diferente, porque son votados. Ahora, yo lo escuché en varias instancias y tengo que dar una opinión. A ver, me parece que es una visión política, la de él, que tiene objetivos políticos bien claros, que transmite una imagen sobre un tema muy delicado, muy mala, porque el problema es que la justicia, además de transmitir la imagen de imparcialidad, además de emitir y transmitir la imagen de equilibrio, tiene que transmitir la imagen de una lucha feroz contra el delito. Si antes era difícil ir a denunciar un caso de violación, yo, si soy una mujer y tengo de fiscal, ¿no? Ni paso por la puerta, si esta es su visión, ¿tá? Sabiendo lo dificultoso que es probarlo, etcétera. Entonces, después, cuarto, muchachos, yo cuando, es decir, los abogados apoyan con fiscal, me pongo en guardia, ¿está claro? ¿Por qué? Porque los abogados son los adversarios de los fiscales, absolutamente. Entonces, cuando una asociación de abogados se pone a apoyar a un fiscal, me pongo en guardia. Quinto, no soy amigo ni tengo una relación fácil con el fiscal Gómez, porque aunque no me gusta la judicialización de la política, estuve polemizando con sus apariciones públicas en determinados casos cuando no era ni fiscal de corte, ni subfiscal de corte, ni nada. Y es más, en este caso estoy a favor de que él investigue, por todo esto que estoy en contra de la posición de este fiscal y de sus objetivos políticos, que son bastante claros. También tengo que decir que hay un solo aspecto que yo le critico a Gómez. A ver, lo conocía, se sabía quién era, y si no sabés, no cumplí tu función de fiscal general de la Nación. Poner a una persona con esa característica, nada menos que en una fiscalía de violación, es un grave error, porque puede pasar esto. Y está pasando con una sola cosa positiva. Estamos discutiendo de las violaciones, que se han hecho un caso muy público y muy notorio, porque qué raro que todo esto explota con el tema de la Operación Océano, ¿no? Que obviamente con todo lo que tuvo, que sería interesante analizarlo políticamente, porque cuando uno ve, y termino con esto, la lista de los imputados, unos fueron absueltos, otros fueron procesados por acuerdos y juicios cortos, y 11 van a juicio público. No es un juicio solo porque hay 30 imputados y hay víctimas menores de edad. Es un juicio absolutamente insólito en la historia judicial del Uruguay. Esto es política, no es historia, por los implicados. Hay desde un juez de menores hasta una cantidad de personas de notoriedad absolutamente implicados. Que se les cuida, la identidad relativamente. Hoy es imposible, pero se les cuida más a ellos que a otros rateros que salen en primera página en colores. Entonces, yo creo que este caso da para discutir políticamente el tema de la justicia, que en el Uruguay estamos muy orgullosos, pero cuando uno está orgulloso de algo, lo primero que tiene que tener es sentido crítico. Si cree que está orgulloso porque todo funciona perfecto, está frito. Sí, yo quiero anotar dos cosas más. La primera es que esto cae o esto ocurre en un momento, y por momento me refiero a los últimos años, de cambio del Código del Proceso Penal, de cuestionamiento a algunos fiscales, algunos que empezaron así y hoy son diputados. Hablo, por ejemplo, de Gustavo Zubia. Sí, la alusión iba solo para un lado. Sí. Digo, porque si no parecía que no lo quería nombrar, pero para que quede clara la alusión, pero digo, de cuestionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, de cuestionamiento del fiscal de corte anterior, de cuestionamiento de este fiscal de corte, y entonces se enmarca en todo ese proceso. Yo quiero llamar la atención sobre una cosa. Cuando uno trabaja en cualquier lugar, y sobre todo del Estado, y encuentra problemas y tiene denuncias para hacer, está obligado a hacerlas.
y tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Entre otras cosas porque su responsabilidad, en este caso de funcionario público, así lo determina. Ahora, ¿de qué denuncia estás hablando? Y bueno, porque él dice, hay un conjunto de fiscales militantes, es decir, que no están cumpliendo con su trabajo, sino que están, interpreto yo que él quiere decir, haciendo política a través de sus cargos, que es ni más ni menos que ser fiscales, porque no se trata de un funcionario que te controla un timbre, se trata de un funcionario que es parte del sistema de justicia, pero no agrega elementos. Bueno, él dice, cuando le preguntamos hoy por ese punto, por esa afirmación pública suya, si no correspondía a denunciar, él dice, hay otros jerarcas en el servicio que tienen que ocuparse de estas cosas. Está bien, pero él está diciendo que sabe de cosas. Dos, que sabe que hay jerarcas que no se están ocupando, porque él no dijo, no, hay jerarcas que ya se están ocupando. Y tres, que entonces no va a hacer nada. Pero lo dice, y lo dice en programas de radio con un claro posicionamiento sobre la forma de actuar, no hablo de este, ¿no? Sino donde empieza el recorrido mediático de este fiscal, que tiene un claro posicionamiento sobre la forma de actuar de la justicia vinculada a los delitos sexuales. Una tercera y última cosa. Él dice, hay militantes, y de la otra posición, ¿quién está? ¿O es una no posición? O sea, él dice, hay militantes y estamos ¿quiénes? Y él es un militante. Él está militando entonces en contra de la idea contraria a la que dice que están militando otros. Porque si no, que hay los que militan y después están la verdad, la objetividad, la neutralidad. Bueno, no, yo creo que él está militando en contra de una posición y por tanto defiende otra, y me parece que en realidad entonces termina mordiéndose la cola porque termina haciendo lo mismo que ni siquiera denuncia del todo, sino que sugiere, perjudicando enormemente la imagen del servicio en el que presta funciones. Repito, si él tiene denuncias, la imagen queda en un segundo plano, tiene que ir hasta el fondo. Porque hay que investigar, hay que condenar o hay que sancionar si se están haciendo las cosas mal. Ahora, deslizar una denuncia en contra del servicio, que entre otras cosas después te va a defender a vos, si tenés alguna cuestión vinculada a los procesos penales o a los procesos judiciales, a mí me parece que es extremadamente problemático y termino por acá porque adjetivos se me ocurren muchísimos. Cecilia. No, yo en realidad lo que creo es que esto nos pone en un foco de discutir sobre la fiscalía, que no es el primer foco. O sea, desde que tenemos el nuevo código de proceso, han venido surgiendo con diferentes enfoques, críticas, porque debe haber permanentemente revisión incluso a esto que es tan nuevo. Hay como un montón de críticas porque evidentemente se van detectando problemas y dentro de eso está también el cambio del fiscal de corte que en realidad provoca todo un movimiento dentro de la fiscalía y hay varios proyectos en ese sentido. Ustedes lo nombraban a Subía recién, claro, Subía, por ejemplo. Ahí está, está la discusión sobre cuál debe ser la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, ¿no? Por eso. Hay quienes plantean que en vez de una dirección unipersonal habría que ir a un triunvirato, una especie de directorio de tres, ¿no? Exacto, con directores, con un fiscal general y con directores. Yo creo que en esa posición está el hoy diputado Gustavo Subía y es una posición que comparte este fiscal Raúl Iglesias. Que está militando Iglesias por ese cambio. Pero yo lo que creo es que todos estos temas, o sea, nosotros vinimos hoy por de los 300 casos, ¿no? Del archivo y de la investigación administrativa. Pero en realidad creo que hay un conjunto de temas para analizar y se están proponiendo, y desde mi punto de vista se van a proponer varios proyectos de modificación, porque en realidad los fiscales no son seres humanos, son seres humanos de carne y hueso, no son extraordinarios que no puedan equivocarse, y me parece que dentro de todo lo que está funcionando en las fiscalías hoy en día, hay una cantidad de denuncias hacia los fiscales que se procesan en cada uno de los expedientes. ¿Qué pasa con esto? Nosotros estamos hablando en la generalidad de los 300 casos y yo creo que también estamos cometiendo nosotros un error, porque cada caso es un proceso y porque y cada caso realmente en este tipo de casos, además que tienen que ver con el abuso, con violaciones o con presunciones de abusos y violaciones, son realmente cada uno una situación de vida. Por lo tanto, a mí me parece que nosotros también cometemos un error en hablar de 300 casos, 200 casos, 100 casos. Tenemos que pensar que detrás de todo eso hay situaciones bien complejas y que es verdad que muchas veces la gente va a dejar de creer en el sistema si pasan estas cosas, ¿no? Hay toda una campaña de promoción para que se efectúen denuncias en este aspecto y si tú después tenés este resultado,
se va a complejizar. También me parece que en eso nosotros tenemos que cuidar lo que decimos, ¿no? No son 300 casos, cada uno es un caso en particular. Y al final del día, que yo no sé si esto es una cuestión política del fiscal Iglesias, pero además no sé si el fiscal Gómez después nos dice estaban perfectamente archivados, porque esto puede pasar. Entonces, ¿qué tiene al que se investigue? Yo soy siempre... Mira, antes de que siga, justamente vamos a escuchar lo que decía el fiscal Raúl Iglesias hoy cuando le anotábamos eso, ¿no? Que el fiscal de corte lo que ha solicitado es información estadística, no el fundamento de cada una de las decisiones de archivo. Él contestaba esto. Yo le pregunto, ¿a algún otro fiscal del país, el doctor Gómez, le pidió informes estadísticos? Eso no es una cuestión... ¿Cuál es el mensaje que se da acá? Si haces tu trabajo, te investigo. Si archivas, te investigo. ¿Qué es lo que se pretende? Cecilia. Mira, yo me viene bárbaro lo que dice porque es exactamente al revés de lo que yo pienso. Yo creo que siempre tiene que estar en un observatorio la persona que está cumpliendo una función pública. Y eso debe ser así, y más del nivel que cumple un fiscal. Es más, hace poco hablamos del proyecto de Cabildo Abierto que hasta puede llegar a tipificar delitos. Y yo agregaba que desde mi punto de vista, por ejemplo, el fiscal general de la Nación no puede salir de ser fiscal general de la Nación y salir a trabajar en un estudio privado. Desde mi punto de vista también tendría que haber una inhibición a ese respecto. O sea, hay una cantidad de cosas que deberían revisarse. Y sin duda que hay que revisar, como también la Suprema Corte de Justicia, respetando también la independencia técnica de los jueces, revisa la actuación de los jueces. Eso es parte de la transparencia de nuestro sistema y del Estado de Derecho y del funcionamiento de nuestras organizaciones, de nuestras instituciones públicas. Si no, cada uno hace lo que quiere y resulta que el jefe no tiene posibilidad ni siquiera de pedir una explicación. Vamos completando. Si el fiscal Gómez no lo hace con otros fiscales, yo no lo sabría decir. Ahora, tengo entendido que anualmente se revisa cada una de las fiscalías y se ve la situación de cada una de las fiscalías, cómo está funcionando. Bueno, cambio el orden para el final. Primero Esteban y después Alberto. Bueno, voy a empezar con algo que declaró el fiscal recién, y es qué señales, él pregunta, ¿qué señales está transmitiendo la Fiscalía General? ¿Qué señales está transmitiendo él, su fiscalía, en un tema que combina dos cosas? Es un fiscal penal, porque en el tema de violaciones no hay reparaciones, es básicamente... Y lo penal es lo más delicado que hay en todas las sociedades desde que existe el derecho y antes de existir el derecho, porque tiene que ver con la libertad, antes tenía que ver con la vida de la gente. Entonces, ahí hay que tener los máximos cuidados, la mejor atención, la mayor sensibilidad. Y una sociedad que se precie de ser democrática y creíble, lo primero que tiene que decir es que nosotros no somos una sociedad que respetamos las normas porque entre partidos se respetan los contratos comerciales. Porque vamos a entendernos bien, lo primero es porque tenemos una justicia que tratamos que sea independiente, que sea de calidad, que tenga un funcionamiento institucional, que creo que tuvo un cambio radical, fundamental. Nosotros estábamos en el código, en la época antes del código fascista, es decir, el hecho de haber elegido un proceso, un sistema como el que tenemos actualmente, es un gran avance y las cifras lo ven. Lo que no quiere decir que no se cometan errores. Lo que no se quiere decir que uno de los puntos débiles que tenemos en el ordenamiento institucional del Uruguay sea también la justicia. Bueno, mira, acá por ejemplo, estoy mirando mensajes de los oyentes, aparece Enrique que dice, no maten al mensajero. El fiscal Iglesias es sincero y dice la verdad, dice lo que él está percibiendo allí, ¿no? No, la verdad, dice lo que él piensa, que no es la verdad. Es decir... y lo hace de una forma que no ayuda a mejorar en nada el sistema de justicia. Lo dice antes de actuar judicialmente. Pero además, quiero terminar con un aspecto. Mira, dice otro oyente, Rodrigo, mi percepción es que el fiscal viene a ser un contrapeso a una visión que pretende que todo denunciado tiene que ser condenado automáticamente y eso es peligroso. Y menciona algunos casos, ¿no? En el Uruguay eso yo no lo he visto ni lo veo, es decir, al punto que se acumulan demasiado, al punto de que hay debilidades
Es cierto que hay pocos fiscales en proporción a la cantidad de delitos que tenemos, ¿no? Ayer vi 300 habitantes del barrio Reus firmando para que haya una ofensiva, que no puede ser solo policial, porque los jefes de la investigación en este momento son los fiscales, no son la policía, son los fiscales. Yo quiero decir Entonces, A ver, Cecilia está interviniendo y tú no tenés los auriculares puestos. ¿Sí, Cecilia? No, que yo quería decir algo sobre lo que dice el oyente, porque se ha mencionado tiempo. Yo no creo que esto sea una cuestión de fondo política, yo creo que este fiscal, si hubiese estado en otro lado, quizás iba a tener la misma, o no, en otra fiscalía especializada. Y el día de mañana, si hay que hacer críticas a otra fiscalía, yo qué sé, a la de delitos complejos, a cualquier otra fiscalía, o sea, si nosotros no podemos opinar sobre estas cosas, no podemos opinar de nada. El fiscal no es un ser superior que actúa perfectamente siempre. Y muchas veces las víctimas no tienen posibilidad de denunciar una actuación que en realidad no es, entienden que no es justa con ellas y que la está haciendo un fiscal. Y acá en este país se formaliza a todo el mundo solamente por la acusación fiscal, porque la formalización hay que sacarle el mito y hay que entender que es simplemente el inicio del proceso de investigación real. Pero últimas dos cosas. La primera, todos saben cuál es mi posición sobre la LUC, me parece que es evidente. Ahora, el fiscal no tiene derecho a interpretarlo a su gusto y gana, ni la LUC ni ninguna otra ley. Y acá lo dijo explícitamente. Él es capaz de decidir qué es constitucional y qué es inconstitucional de una ley, no importa cuál sea. Y eso es absolutamente arbitrario y superior a sus funciones. No lo dije yo, lo dijo él en una entrevista hace media hora. Sí, a ver, porque el abogado de la víctima del caso de violación grupal hace notar que la LUC obliga a los fiscales a pedir la prisión preventiva siempre que se esté planteando la formalización en una investigación por abuso sexual agravado. Como que tiene que haber prisión preventiva cuando él está disponiendo o le está pensando en disponer que se pase a arresto domiciliario. Sí, eso lo plantea la LUC o cualquier otra ley. Lo que dice el fiscal Iglesias es que esta disposición de la LUC es inconstitucional y transgrede pactos internacionales. Él no puede hacer la interpretación constitucional o inconstitucional. No es la tarea del fiscal. Está sobrepasando absolutamente su capacidad. Bueno. Y el último detalle es esto. En todo esto de la justicia hay que tener en cuenta un primer aspecto, que es el ciudadano, la gente. Si no, morimos en una maraña de mecanismos legales que empiezan a ser ajenos a la vida cotidiana. Cuando vos tenés las posiciones que tiene este fiscal, los que sufren no es el derecho, no sufre la norma. Lo que sufre es el derecho ciudadano, las personas, las 300 personas que él decidió que no debían ser mantenerse en investigación. Él insiste en que esos archivos se pueden revertir, ¿no? Sí, como todo, ¿viste? Como todo. Ahora, si vos te enterás, vas a enterar y su archivo ha sido cerrado, ¿no? A ver, pensemos un segundo en alguien que se animó y le dijeron, su archivo ha sido cerrado. Alberto, quedaba pendiente la segunda parte de tu intervención de hoy. Bueno, he escuchado tantas cosas, no, confieso, he escuchado demasiadas cosas. Quienes me conocen saben que yo no doy opiniones si no tengo un análisis profundo de los hechos. No puedo dar la mía personal, pero además mi opinión personal creo que no le interese a nadie. También yo no atribuyo intencionalidad a nadie sin conocer realmente qué es lo que ese alguien que dijo algo está pensando y por qué lo está pensando. Así que yo del fiscal Iglesias no abro opinión, como menos voy a abrir opinión de un diputado, haya sido ex fiscal o no. Acá hay un hecho, que es un acto de la actividad jurídica, y dentro de la actividad jurídica, como tú señalaste, del derecho penal, que es particularmente delicado. Si este fuera un acto comercial, por más millones de dólares que estuvieran en juego, nadie lo estaría analizando en esta tertulia y creo que en ningún lado. Es un hecho. Ahora. ¿Qué es lo que sucede? Esta nueva forma de actuar de la justicia pública
transparente, permite, repito lo que, porque a mí lo que me interesa no es que la gente reciba mi opinión, sino yo tratar de decirle a la gente qué está pasando. Por lo tanto, se entera de cosas que antes existían. Por ejemplo, los mismos delincuentes de cuello duro o cuello blando, antes existieron mucho, lo único que por el procedimiento establecido en la ley no se conocían. De manera tal que no tiene el delito exclusión social. Ese es un tema. En cuanto al fiscal, si él mandó al archivo, debe decirse que mandar al archivo es cuidadoso. ¿Por qué? Porque el archivo es siempre sin perjuicio. Quiere decir que en cualquier caso la causa se reabre, al punto que, por ejemplo, en otras causas, que en este momento son tan mediáticas, el sobreseimiento sí supone que se absuelve al que inicialmente se procesó, como se decía antes, o que ahora se le formalizó. Entonces, primero tenemos que decir, ¿qué es el archivo? El archivo es, no lo puedo atender el caso. Ahora bien, concreto, ¿qué está pasando en este momento? Seguramente, yo no lo sé, pero el jerarca, porque acá tenemos que respetar la institucionalidad, el doctor Gómez va a mandar investigar cuál es la razón específica del archivo de cada uno de los expedientes, no tengan duda. No es lo que pidió ahora, pero tú dices que en una segunda etapa lo va a hacer. Son cosas de la función, son reservadas, lo hará o no. Si no lo hace, hay también autoridad para que le pida una explicación a ese jerarca por qué no mandó preguntar qué pasó. Porque, ¿qué sucede? Dentro de una fiscalía hay muchos abogados, hay especialistas. Cuando llega el fiscal nuevo, le dicen, señor fiscal, ¿cómo le va? Tiene todos estos... Nosotros ya hemos hecho un estudio de todos estos expedientes. Más, el fiscal anterior recomendó que estos expedientes, por diversos motivos, se archiven, porque también hay que conocer las causas del archivo. No sabemos si eso ocurrió. Pero lo que dice un oyente en ese sentido, Jorge, es... ¿Y de la fiscal anterior no hablan que tenía 900 expedientes, entre comillas, encajonados, que no se movían 2, 3 años sin adoptar resolución? Pero, o sea, una cosa es archivar, se cuestiona el archivo, pero que esos casos no se movieran, que no se investigaran, ¿no se está considerando? No, porque no se debe investigar. Yo le contesto al oyente esto, porque esto es lo importante, la preocupación del oyente. Sucede que por el cúmulo, lamentablemente, de delitos, por la expansión del delito, las causas se han multiplicado. Y la cantidad porque las fiscalías tienen estructuras chicas, ¿no? Limitadas, chicos, y la cantidad de fiscales también. Pero yo digo, Martín, yo no conozco al señor Iglesias. No, yo tampoco. Por eso no hablé de él. Cuando digo no conozco, no, que bueno sería que alguien es importante porque nosotros lo conociéramos. No, estoy diciendo, no entro a analizar si él tiene algún sentimiento político y él en su gestión de fiscal está de alguna manera modificando su imparcialidad. Alberto, hizo declaraciones públicas que te lo van a conocer en un aspecto. Bueno, pero lo que pasa es que las declaraciones públicas, en mi caso, como digo, yo tengo que fundamentarme, tengo que estar muy bien informado, son parciales, limitadas y salteadas. Por ejemplo, cuando él dice... Que ir cerrando ya el tema, se nos fue. Lo que digo, si un fiscal dice esto es inconstitucional, lo puede decir. Lo que tiene que quedar claro que no puede decretarla inconstitucional, pero está libre el fiscal, está muy libre, más, tiene la obligación de decir tal artículo de tal ley es inconstitucional. El juez tampoco va a determinar la inconstitucionalidad, porque es solo la Suprema Corte. Entonces, yo a la gente lo que le quiero decir que son temas muy delicados y que cuando ejercí la profesión de abogado y podía acceder al expediente y leía y me informaba, me daba cuenta que las cosas eran muy distintas como las que yo pensaba. Y cuando le estoy hablando a la opinión, yo tengo que ser cuidadoso en dar mi opinión, porque no tengo el basamento para expedirme sobre cosas tan delicadas. Doy una opinión, el sistema mejoró.
se volvió mucho más transparente. Por eso hoy se analiza. Antes había un secretismo que realmente no le daba vida al Poder Judicial. Hoy este Poder Judicial no es lesionado porque sea analizado, juzgado o criticado. Este país no debe confundir crítica con avallazamiento. Se nos fue el tiempo. Sí, yo quiero hacer un comentario porque en la intervención de Alberto, muy respetuosa como siempre, interpreté una casi alusión completa. Yo en ningún momento hablé de las intenciones del fiscal. De hecho, cuando hablé de su vía, lo que estaba haciendo era vincular las expresiones del fiscal, no cosas que yo... Lo que dijo el fiscal en el marco de un contexto y de una discusión política. Y lo otro que quiero decir es cierto que en términos legales el archivo no es el final. Pero también es cierto, en términos ya no legales, y ahí si ponemos las profesiones arriba de la mesa, lo puedo decir desde la sociología, que si hay una víctima que hizo un trabajo enorme en términos psicológicos, sociales, un proceso enorme para denunciar, y se lo archiva, lo que le está diciendo la fiscalía es, tiene que hacer un trabajo más. Es decir, usted tiene que volver a ponerse a cuestas esa cosa horrible que le pasó y volver a pedir que otro fiscal lo tome porque uno anterior lo archivó. Entonces, en términos del derecho no se termina nada, en términos de la subjetividad de la gente y de las personas no es gratis. Martín, no, yo como te voy a atribuir a ti intencionalidad si no se la atribuyo a Iglesias, por Dios, y a ti te conozco, no. Lo que sí tenemos que ser claros, ¿por qué se archiva un expediente? No es necesariamente porque quien denunció tiene que poner más pruebas. No, bueno, no, pero en el caso de que quien denunció quisiera que la causa se retome, que fue lo que explicaste tú... Cuando alcanza un escrito y tiene la obligación de reabrirlo, pero sucede que si yo cito 5 veces los testigos que el denunciante me puso y no vienen, o vienen y no quieren declarar, que eso es lo que no sabemos, llega un momento que la prueba inicial del denunciante no existe porque no logró reunirla. Sucede que la gente confunde falta de pruebas con inocencia. Es uno de los temas más delicados del derecho. Más, cuando hay un sobreseimiento, Emiliano, la gente piensa, sí, pero un principio de derecho, porque el sobreseimiento no es sentencia declaratoria de inocencia. Entonces es muy complejo. Entonces, el derecho anglosajón está inocente y not guilty. Exacto, pero no culpable. Pero en el nuestro, de un origen romano e italiano muy latino, claro, sí. El sobreseimiento está a mitad de camino. Bueno. Y hay gente que dice, no me sobresean. Sigo el juicio hasta las últimas consecuencias. Quiero que me declaren culpable o inocente. Y tenés derecho a eso. Ya seguimos en la tertulia. Ya pasamos al segundo tema del orden del día, para el cual van a quedar 10 minutos, supongo. No mucho más que eso.